literatura posguerra. Se me está haciendo tarde. Tarde para entregar la tarea. Tarde para editarlo. Tarde por ir a la escuela. Tarde para todo. De la misma forma que se hizo tarde al momento de todas esas personas que escribieron. Es curioso cómo si alguna vez nos hubiésemos preguntado si tiene sentido escribir. ¿Tiene sentido escribir después del horror? ¿Qué es el horror? Ni idea. Tal vez convivimos con él día al día, que estamos tan acostumbrados, nos adaptamos, que simplemente callamos. Pero a veces me pregunto, todas aquellas personas que sí tienen ese coraje, ese valor de poder escribir a pesar del horror, a pesar del miedo, a pesar del dolor. Es como si todas esas palabras fuesen más allá de cualquier lenguaje. Después de Auschwitz, después de Hiroshima, después del silencio de millones de tumbas, ¿qué puede decir un poema? ¿Qué te puede transmitir una poesía? ¿Qué significado tiene? Theodore dijo alguna vez que escribir poesía después de en alguna parte del mundo era un acto de barbarie. Pero ¿saben qué? Yo creo que callar también lo es. Callar también lo es y genera toda esta impotencia en donde no sabes si gritarlo, si salir corriendo, si explotar. De tantas cosas que te vienen en la mente, el poder decir tantas palabras que se conjugan y crean oraciones en donde parece que tú tienes la verdad, tú tienes la solución. Pero es un poema, literatura. Lástima que está arraigada con la posguerra, con la guerra. Sigue grabando. No sé si lo editen o tal vez no.
Pero es curioso, es algo que sabemos, pero que desde lo más profundo de nuestros conocimientos queremos olvidarlo y mejor no pensar en ello. Sin embargo, la literatura de posguerra no es un arte en el sentido clásico, aunque esté adornado con todas las letras, el pie del cañón con la literatura. Ay, bendita guerra. ¿Qué haríamos sin ti? Lástima que no eres un entretenimiento. Lástima que no son estéticas, aunque se miren lindas juntas. Es un grito de la humanidad a quien no tiene a quien gritarle. Es todas aquellas voces en silencio que quedaron en el olvido. Tal vez así me siento. Tal vez estoy exagerando. Tal vez es una explicación o una simple tarea. Pero me hace pensar que los escritores que sobrevivieron escribieron por gusto. Escribieron para no volverse locos. Probablemente sea en lo que creo el mejor concepto que nos podían definir a aquellas personas que tienen tanto que decir. Pero que no encontramos la forma, porque nuestro peor enemigo es uno mismo. Por eso existe la guerra. Nosotros, como buenos seres humanos, adornando todo, agregándole literatura, para tratar de una forma u otra llegar a las voces, llegar a los oídos de personas. Es nuestro medio. Porque así no nos olvidamos, porque así acusamos, señalamos. Una historia en donde el primo Levi, un hombre que sobrevivió al infierno de Auschwitz, escribió: si esto es un hombre, entonces ¿por qué nosotros sentiríamos lástima? Tal vez lo hizo para sentir la magnitud de la deshumanización, del poder de una persona en el momento de tomar una decisión, de poder acabar con todo. Pero en sus páginas no hay odio, hay observación, hay testimonio y una frase brutal que lo resume todo. Aquí no hay porqués. Esa fue la bienvenida que le dieron en el campo de concentración. Una frase que mata cualquier lógica, porque el horror nazi no tenía lógica. Y eso lo hacía aún más cruel. Lógica.
Francia, Sastre y Camus no escribían desde los escombros físicos, sino desde lo filosófico. ¿Qué sentido tiene la vida si el hombre es capaz de tanto odio? Camus en El extranjero nos muestra un mundo indiferente. Sastre en La náusea nos enfrenta a un vacío existencial. Y nosotros como lectores no tenemos escapatoria. Y si Europa sangraba, Japón se deshacía en silencio. Curioso. Europa, Japón, Zona Oriente, 2025. ¿Qué será? Hiroshima no fue solo una explosión, fue una herida nuclear. Una herida nuclear que aún supura lentamente y que nosotros, a pesar de que creamos, a eso la locura te lleva a muchas cosas. Es una cicatriz que está ahí pensando en nosotros, pero es toda una herida a pecho abierto, supurando con una hemorragia, el cual el paso de los años no se olvida, simplemente lo ignoramos. Lo ignoramos tanto como estoy haciendo en estos momentos, si te has dado cuenta. En ese entonces eran todas aquellas personas que morían día a día, meses tras meses, años tras años y años después. No por lo que vio, sino por todo aquello que respiró. Todo aquel dolor. Todo aquel dolor que estaba a un paso de ellos. Entre ellos, entre el viento. Tamika escribió Flores de verano, una obra silenciosa, porque el dolor era tan grande que gritar ya no tenía sentido. Y Kenza, años después, se atrevió a escribir lo que Japón quería olvidar. Curioso. Porque sí, incluso los países víctimas pueden ser cómplices del olvido. La literatura entonces se volvió un juicio moral. Pregunto, ¿una más justa que muchos tribunales? Imre en Hungría escribió Sin destino, no como víctima, sino como un testigo lúcido. Describió el holocausto no como tragedia, sino como trámite, como una rutina burocrática del exterminio.
Y en Alemania, Krass escribió El tambor de hojalata, una novela grotesca sobre un niño que se niega a crecer, como la sociedad alemana que no quiso mirar lo que pasaba a su alrededor. Te estoy hablando de muchos años atrás. No hay por qué reflejar. Y si lo hacemos, entonces, ¿por qué callar? Desde ese entonces no solo el contenido, sino la forma. Toda aquella forma cambió. Siempre demostrando que somos capaces de adaptarnos a pesar de todo aquello que puede negarse. Algo más que puedo agregar es que Charlotte sobrevivió a Auschwitz, pero no pudo controlarlo. No se pudo contar como si fuera una historia normal. No puedo contarlo como si fuera una historia normal. Después de eso, su obra quedó como una memoria fragmentada, una memoria rota, una memoria interrumpida, que quedó allagada, incrustada en aquel lugar, en algún rincón del mundo. Así son las voces silenciosas. Eli, en la noche, escribió con una frialdad escalofriante, como quien ya no tiene fe en nada, ni Dios, ni el ser humano, ni en sí mismo. ¿Sabes qué es lo más grave? Que esto no solo fue en Europa o Asia. En América Latina también se sintió el eco, un eco de desesperación, de pavor, un eco de angustia, un eco en el que probablemente muchas personas sintieran por primera vez la desesperación, aquella desesperación de no poder entender nada de lo que está pasando, de conocer toda la capacidad que uno tiene para resolver ese conflicto. Ay, América, tan rodeado de amigos que, ¿para qué enemigos? Juan Rulfo, como Pedro Páramo, llenó su novela de muertos que habla. Un pueblo donde el pasado no descansa, como si dijera, aquí también hay ruinas, pero están vivas. Y en Estados Unidos, mientras celebraban la victoria, autores como Bukowski o Carver escribían sobre otro tipo de vacío, el vacío del alma, en un mundo donde todo lo material
está cubierto, pero el humano no. La literatura de posguerra fue una advertencia. Una advertencia. Yo con el síndrome de héroe. Una advertencia en la que, con 2 palabras únicas, me hace dudar de mí. Tal vez es una forma de decirnos algo. Tal vez es una forma de decirnos que esto fue lo que pasó. Esos ojos que vieron, esos oídos que escucharon, aquellos que pudieron sentir, tocar, por de todo aquellos que lograron sentir desde lo incomprendible. Tal vez era una advertencia, una forma de decir lo que pasó. Y como no lo entendemos, puede volver a pasar. Algunas palabras fueron de personas de allí, en donde escribieron desde el barro, desde el miedo, desde la culpa, pero también desde el deber, de contraste, vacío. Vacío. ¿Y qué pasa si estás con ambos sentires? Ahí sí entra el adjetivo de loco, sería un buen concepto, el más coherente, aunque poco impropio. Pero tal vez era lo que necesitaba así llamarse. Porque como escribió el Primo Levi, nosotros los que vivimos escribimos por los que no pueden hablar. Y yo estoy aquí para leerlo, para contarlo, para que nadie diga que no sabía.